Sean todos bienvenidos a Bienestar Animal, en donde vamos a estar hablando de un tema bastante amplio y que es utilizado en todos los establecimientos ganaderos. Hablamos de la sanitación bovina. Acompáñame en este hermoso recorrido con los jóvenes agropecuarios del Paraguay. Ya estamos en compañía con Alex, quien es presidente de la Asociación de Agropecuarios del Paraguay. Bienvenido, Alex, muy contenta de poder tenerte en nuestro programa y que nos puedas comentar un poco cómo inició este grupo de lo que vamos a ver hoy con el doctor, que es un curso de sanitación bovina, ¿verdad? Asimismo, nosotros ya de 2019 nos enfocamos a unir a todos los jóvenes agropecuarios, estudiantes, profesionales, productores y recorrer el país en busca de capacitaciones, formarnos para en un futuro ser unos profesionales integrales y ayudar a través de nuestros conocimientos a crecer a los pequeños y medianos productores mediante los pilares de la producción, que son la sanidad, el manejo, genética, nutrición. Y entonces, con el doctor que está a cargo de la capacitación, el doctor Ever Peralta, vamos realizando este tour de capacitaciones. Hoy aquí en Escobar y luego el otro fin en Colonia Independencia, así sucesivamente. Nos enfocamos primeramente en la parte teórica, conocer todos los puntos a tener en cuenta para luego al pasar a lo que es la práctica, conjugar con lo que es el conocimiento teórico con la práctica, cómo manejar los animales, cómo trabajar en los distintos corrales que hay en el país, ya que hay a veces que como profesionales vamos a ir a trabajar en un corral que está en buenas condiciones, a veces que no está en condiciones. Incluso en algunas veces vamos a irnos en lugares donde no tienen corral y tenemos que saber cómo tratar, cómo resolver esas situaciones para proceder a sanitar los animales. Y hoy en día cada vez se están sumando más jóvenes a este grupo que han creado. Así ya estamos llegando a los 2.300 socios y al correr los días de la semana se van sumando de a grupos de a dos, de a tres a nivel país. Y eso es muy importante ya que nos posiciona como una organización importante a nivel país. También las instituciones públicas, las instituciones privadas nos abren las puertas, nos escuchan, ya que tenemos más peso cada vez más para luchar lo que es más capacitaciones, más asesoramiento, más oportunidades de empleo, oportunidades para acceder a créditos y así sucesivamente. Es tipo una rueda donde vamos creciendo, vamos para adelante y a beneficio de todos, porque nosotros buscamos que el pequeño productor pase a ser mediano, el mediano pasa a grande y así sucesivamente todos crecer. Es demasiado importante conocer lo que vienen haciendo, ya que hoy en día los jóvenes son el futuro del país, como se dice siempre. Entonces es siempre importante estar en constante crecimiento en cuanto a lo teórico y lo práctico. Estamos ya en compañía con el doctor Ever Peralta, quien es encargado de este curso de sanitación bovina y quien nos va a estar comentando un poco más de este tema y los detalles de este curso. Así que, doctor, bienvenido y encantadísima de poder tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias. Como les decía ahí a los jóvenes, ¿verdad? Por un lado siempre es un honor compartir un poquitito de experiencia, ¿verdad? Y más todavía en nuestros tiempos en que vivimos por la pandemia y que se está habilitando todo. Les decía que la sanitación es muy importante. Uno, porque forma parte de los pilares de la producción, ¿verdad? Partiendo de esa base, para cualquier producción, sea bovina, ovina, suina, cual fuese, ¿verdad? Forma parte de los 4 pilares, partiendo de ese punto, ¿verdad? Y adquiere, digamos, más importancia en nuestro país, ¿verdad? Por el hecho de que
la vacunación antiaftosa y antibrucélica hoy, ¿verdad?, nos permite también llegar a mercados, a muchos mercados de afuera, que aparte de tener un estatus de país exportador, significa también entrada de divisas para nuestro país, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia, ¿verdad? Aparte de que para un buen desenvolvimiento, digamos, del animal, para que el animal pueda demostrar su potencial de producción, necesita estar bien sanitado, ¿verdad? Ya sea en antiparasitarios, en reconstituyentes, en el uso de vacunas para prevenir enfermedades, ¿verdad? Y eventualmente si aparece alguna dolencia en el animal, para que uno pueda tratar ese animal enfermo y pueda producir, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. O sea, sería eso, entonces la importancia también, doctor, ¿verdad? De tener en cuenta esos detalles para que nuestro animal esté sano y podamos paliar, como decías, lo que son las enfermedades y poder prevenir más que nada, porque no queremos nunca que nuestros animales estén enfermos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿qué tan importante es que nuestro rebaño esté sanitado y bien cuidado? Es muy importante, justamente compartía con los jóvenes, ¿verdad?, de la importancia que tiene. Bien te decía, el estatus que hoy tenemos, ¿verdad?, de país libre de aftosa con vacunación. Entiendo también que el objetivo es que de aquí a poco ese título, digamos, cambie. En el sentido de que dejemos de vacunar de tal forma que seamos ya libres de aftosa sin vacunación, ¿verdad? Eso también nos va a hacer ganar otro título para llegar mucho más fácil a mercados más exigentes, ¿verdad? Sabemos que nuestra carne es muy valorada, es muy preciada en el mundo. Y tenemos que aprovechar ese tipo de situaciones, ¿verdad? De tal forma a que en un país como el nuestro, que es netamente agropecuario, poder sacar mejor provecho de esa situación, como te decía, ¿verdad? Sí. Doctor, y entiendo de que en lo que es sanitación implica la desparasitación, implica la vacunación y como mencionaste la aplicación de minerales y reconstituyentes. En cuanto a lo que es vacunación y desparasitación, que yo creo que es lo que más se utiliza dentro de un establecimiento, ¿cómo debería de ser un calendario sanitario en cuanto a lo que es la especie bovina? En cuanto a lo que es la especie bovina, también les decía a los jóvenes que existe un calendario. Uno puede hacer su calendario de sanitación y de otras prácticas de manejo, ¿verdad? Lo que sí siempre decimos y transmitimos a los productores, a los estudiantes, etcétera, ¿verdad?, que cada calendario es diferente. Uno tiene que adecuar a su situación. ¿Se entiende? Sí. Una situación X que tenemos acá no va a ser igual a la del vecino. Por diferentes situaciones, ¿verdad? Por prácticas de manejo, por sistemas de explotación, por las enfermedades que hubo acá, no va a haber ahí. Entonces uno tiene que adecuar a su situación ese calendario sanitario, ¿verdad? Pero lo que sí o sí coincide dentro de ese calendario sanitario, bien decías, ¿verdad? Lo importante siempre es prevenir. Eso es un eslogan que si bien es bien gastada, digamos, siempre es bueno recordar que siempre es mejor prevenir que curar. Previniendo ciertas enfermedades, ¿verdad? Ya sea en el caso, como decíamos, de la fiebre aftosa, enfermedades parasitarias, deficiencias de minerales, enfermedades reproductivas, etcétera, siempre es mejor prevenir, ¿verdad? Pero no siempre tampoco se puede prevenir. Entonces está la opción de tratar, ¿verdad? Y tener en el calendario sanitario de un año todas las prácticas sanitarias que voy a ir realizando y lógicamente también
respetando ese calendario, ¿verdad? Que no esté ahí, como suelo decir, como una simple decoración, sino que pueda llevarlo a la práctica, de tal forma a que ese animal, como te decía, pueda producir y pueda demostrar su potencial también. ¿Se entiende? Sí, yo creo que llevando a la práctica y no tener colgado, como decías, se refleja siempre en el animal Se también. refleja en el animal, así mismo. El resultado por un lado se ve en el animal, pero por otro lado también se ve en el plato del consumidor, teniendo un animal o una carne tierna que llega en mi plato o en el plato del país exportador, ¿verdad? Es muy importante eso también. La sanitación para que podamos tener una carne de calidad y sea reconocida en el mundo, ¿verdad? Como una de las mejores en el mundo hoy en día. Sí, porque nadie va a querer comer una carne que Claro. está enferma, ¿verdad? O Ujú. que fue maltratada, ¿verdad? Entonces, como nos decías que esto varía, entonces es importante que el encargado del campo tenga conocimiento en cuanto a esto, doctor, porque creo que en cada zona es distinta y el Chaco ni qué decir. Totalmente, totalmente. Ni qué hablar de lo que es la región oriental y occidental, ¿verdad? Pero independientemente a la zona de la cual estemos hablando, siempre es importante que dicho calendario sea visualizado, por así decirlo, por un veterinario, ¿verdad? Que pueda ser, no precisamente que pueda ser ejecutado, ¿verdad? Pero por lo menos pueda ser visualizado, como te decía, por un veterinario, de tal forma a que pueda, reitero, prever todas las enfermedades posibles y que el animal demuestre su máximo potencial de producción, ¿verdad? De acuerdo también, independientemente a la raza de la cual estemos hablando, ¿verdad? Sí, así, doctor, también me parece importante las formas de aplicación de estos productos, ¿verdad? Em, Siempre vemos de que creo que el tema de la sanidad se deja un poco de lado o llevarlo a la práctica parece un poco común, pero en realidad no es así. Háblanos un poco de lo práctico en cuanto a lo que es bioseguridad y, y la forma de la manera correcta de hacer esta sanitación. Llevando ya a la práctica todo lo que hablamos previamente, existen distintas vías de aplicación de acuerdo al producto y de acuerdo al fin, de acuerdo al objetivo que vamos a estar utilizando ese medicamento. De los más comunes y más comúnmente utilizados está la vía subcutánea, ¿verdad? Que es la que se aplica bajo piel. Está la vía intramuscular, que como su nombre indica ya es dentro del músculo. Y la tercera, que también se utiliza normalmente, que es ya la vía intravenosa, ¿verdad? Que ya es dentro de la vena. Aparte de otras aplicaciones menos comunes que también existen, ¿verdad? Que yendo a lo que es este curso en sí, trata de demostrarle a los jóvenes por un lado la diferencia en esas vías y por otro lado también que puedan hacerlo con la técnica que se debe aplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel de campo a veces ocurren errores, ¿verdad? Por decirte, una aplicación que se debería de aplicar subcutánea y se aplica intramuscular, la lógica nos dice que está mal, ¿verdad? Si es que no está indicada aplicarlo vía intramuscular ese medicamento. Con lo que es también evidente que ese medicamento no va a tener el efecto que uno desea si no sigue esas indicaciones, ¿verdad? De las vías de aplicación. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Y es bastante importante porque de repente ahí entra lo que es la fisiología del producto y también de cómo actuaría en el animal, ¿verdad? En el sentido de que, como bien decís que no va a ser el mismo efecto, también hay que respetar esas cosas y no hacer por hacer nomás. No. Y dentro de las vías de aplicación también están las dosificaciones, ¿verdad? Las dosificaciones es la cantidad de ese producto, ese fármaco o ese principio activo se le puede aplicar a un animal, ¿verdad? Lógicamente que
Te pongo un ejemplo, si nos dice 1 centímetro por cada 50 kilos de peso aproximado, es respetar esa dosis, ¿verdad? No aplicar más, que puede tener consecuencias mortales, y tampoco aplicar menos, que también la lógica nos dice que no va a tener el efecto deseado, ¿verdad? Sí. Ese tipo de técnicas son las que vamos a estar compartiendo ahora con los jóvenes ya en el corral, llevando a la práctica, ¿verdad? Sí. Con el objetivo, finalmente, el único objetivo es que el animal esté sano. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y de poder hacerlo bien también, porque creo que tiene también consecuencias la mala aplicación, ¿verdad? Podríamos generar abscesos o cosas sí. así, ¿verdad? Así mismo. Es una de las consecuencias más comunes de la mala aplicación, los abscesos, ¿verdad? Que uno andando por ahí, digamos, suele encontrar animales con una feroz pelota ahí por el cuello, por la espalda, por la nalga, ¿verdad? Que, como decíamos, también hace que ese animal no pueda demostrar todo su potencial que tiene o genéticamente, o por su manejo, o por su alimentación, ¿verdad? Y ese absceso o después esa herida generada mismo, ¿verdad? Le genera ya un estado de enfermedad. Y lo contrario a la enfermedad es que esté sano. Y lo que nosotros buscamos es que el animal esté sano y no enfermo, ¿verdad? Claro. ¿Se entiende? Sí. Doctor, entonces ahora pasaríamos a lo que es la parte práctica, donde Ajá. vamos a estar viendo todo esto que estuvimos hablando, ¿verdad? Así mismo, esa es la idea, como dije al principio, de que sea demostrativo y que los jóvenes también puedan practicar. De esta manera conocíamos la importancia en que radica hacer una sanitación en la población bovina, ya que esto hace que estén en su total bienestar, y no solo aplicar esto en la población bovina, sino en todas las especies animales. Vamos a pasar ahora a conocer la forma correcta de la utilización de la jeringa con los productos sanitarios y también las zonas de aplicación. Bueno, como bien decíamos, hay distintas zonas de aplicación. Una de las más comunes es la vía subcutánea, ¿verdad? Para lo cual usamos las agujas indicadas para el efecto, ¿verdad? En este caso, una medida 15 por 18. Con esta vía, lo que pretendemos hacer es aplicar un antiparasitario, ¿verdad? Cuyo efecto es un poco más lento, pero que lo que se busca también es que sea más prolongado. ¿Cuáles serían las zonas en el animal de aplicación? Las zonas de aplicación, en realidad, dice la literatura, en todo lugar donde tenga la piel más laxa y flexible. En este escenario, digamos, donde tenemos la zona donde tiene la piel más laxa y flexible, es en la tabla del cuello, toda esta zona, y toda esta zona llamada zona costal o costillar, ¿verdad? En este caso, acá en la tabla del cuello tenemos un espacio mucho más amplio. Por lo tanto, hace que sea más fácil también la inyección. Tabla del cuello, una pistola. O sea, esa jeringa nos da la facilidad de no llegar hasta el músculo. Exactamente. Por eso nos dice subcutánea. Y Claro. Después, en la siguiente, vamos a explicar la que es intramuscular. Para la inyección intramuscular, la zona indicada para aplicar la inyección intramuscular nos dice de vuelta tabla del cuello, en la zona lumbar o en la nalga ahí detrás, ¿verdad? En este caso, por la disposición del animal, es más fácil en esta zona, en toda esta zona de la nalga. ¿Qué importancia tiene la aplicación subcutánea e intramuscular en cuanto a lo que es la absorción?
En cuanto a la absorción de nutrientes que tienen los medicamentos, la vía de aplicación subcutánea es un poco más lenta versus la que es de aplicación intramuscular. Sí. Asimismo, también tenemos la vía intravenosa, que es de absorción inmediata, ¿verdad? O sea que directamente estamos aplicando el medicamento en el torrente sanguíneo y no necesita absorción. ¿Eso en qué caso se utilizaría? La vía de inyección intravenosa se utiliza en aquellos casos en donde son urgentes, en donde necesitamos una terapia hídrica, necesitamos una terapia de calcificación, necesitamos una terapia de electrolitos, cosas así, en donde necesitamos un efecto inmediato. ¿Se entiende? Sí, doctor, y cuando el producto es muy oleoso, muy pesado, no es recomendable, ¿verdad? Hacer solamente en una aplicación, por ejemplo, tenemos que aplicarle 20 ml del fármaco, entonces en esos casos, ¿cómo haríamos la aplicación? En esos casos, en la que el medicamento es bien oleoso, Sí. lo que se tiene que hacer es dividir en dos partes, o eventualmente, si el prospecto también pide 3, Sí. se tiene que dividir en 3 partes para que el medicamento pueda ser absorbido como corresponde y pueda hacer su trabajo, digamos, dentro del cuerpo del animal. Sí, entonces en la misma zona que nos habías comentado debemos de dividir en dos En dos o partes. tres partes. Si fuese en 2 partes, por ejemplo, utilizaríamos la nalga derecha para aplicarlo a la mitad y la nalga izquierda para aplicarlo a la otra mitad, ¿verdad? Así Sí. también en la vía subcutánea, que podemos utilizar el lado derecho para aplicar la mitad y el lado izquierdo para aplicar la otra mitad. Y en los casos de que la aplicación no haya sido buena, de por ahí inyectamos y no entró bien la jeringa, o de por ahí salió un poco de producto, es recomendable volver a aplicar. A repetir. ¿Lo aplicamos en la misma zona o debemos de cambiar ya? Debemos de cambiar ya, entonces también uno puede visualizar si el medicamento sale de vuelta, o si no sale, significa que ya quedó dentro del animal, ¿verdad? Por eso es recomendable siempre repetir la aplicación y cambiar un poquitito del lugar de aplicación. Sí, en esos casos no pasaría nada porque siempre existe un rango de cuánto nos podemos sobrepasar con el tema de las dosis, ya que estábamos diciendo que de repente si ponemos un poco más le puede dañar o algo. Asimismo, la dosis es muy importante dependiendo del producto que estemos utilizando, si es un antiparasitario, si es un reconstituyente, si es un antibiótico. Entonces, siempre, particularmente insisto en leer el prospecto, ¿verdad? Sí. Y de vuelta, más o menos de acuerdo al peso, estimar el peso y ahí aplicarle la dosis más o menos que es acorde a su peso y a su categoría. Eso sería importante, doctor, por el tema de la resistencia, ¿verdad? Por el tema de la resistencia es muy importante que hoy tenemos ya también ese fenómeno instalado en nuestro país, ¿verdad? Sí. Y tenemos que cuidar ese detalle. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos extremos es bueno, ni la subdosificación, que no va a hacer efecto el medicamento, ni la sobredosificación, ¿verdad? Sí. Que inclusive puede ser mortal. Aparte de generar resistencia en el animal, inclusive puede ser mortal en el caso de que sea una sobredosis. Y cuando usamos la sanitación para la desparasitación, pero con el PUR-ON, que es poner el lomo, ¿de dónde hasta dónde es lo recomendable colocar? Lo recomendable es siempre desde la base de la nuca, más o menos desde esta zona, ¿verdad? Sí. Y ir escurriendo el producto hasta la base de la cola, de tal forma que la absorción del principio activo del fármaco pueda ser completo y pueda actuar en el animal, ¿verdad? Esa es otra forma de aplicación también de productos de sanitación. Es otra opción, es otra vía también, muy práctica, por cierto, por el hecho de que es lo que, digamos, es paralelo a lo que es un baño de aspersión. Un baño de aspersión tenemos que considerar que tenemos que tener una pulverizadora, un atomizador, etc. Sin embargo, con el PUR-ON agarramos el frasco y solamente lo derramamos encima, ¿verdad? Claro. ¿Por qué sería importante, doctor, la aplicación de la nuca con el tema del PUR-ON hasta la base de la cola? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que no ponemos en esa zona?
podría ser que el medicamento no actúe como debería de actuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque considerando que los parásitos normalmente externos están a lo largo de todo el cuerpo, ¿verdad? También siempre la indicación o la prescripción es aumentar un poquitito alrededor de la paleta de la cruz. ¿Por qué? Porque normalmente ahí se acumulan más los parásitos externos. No sería porque hay una mayor absorción, no tiene nada que ver. No eso. tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y también, doctor, podría ser un caso de que podríamos generarle alguna irritación en el ojo, por ejemplo, de por ahí si es que nos pasamos con el producto en la cara, por ejemplo, del animal. Tener mucho cuidado con los productos para baño, sea purón, sea aspersión, etcétera, porque estamos hablando de un insecticida. Entonces tener cuidado todos los órganos, ¿verdad?, que podrían afectar, como por ejemplo órganos muy sensibles como es el ojo, la nariz, la boca, inclusive en hembra, la vagina, el ano, cosas así, tener también muy en cuenta. Y también eso lo llevamos para nosotros, ¿verdad? Así mismo, nosotros mismos tenemos que ser los primeros en cuidarnos, ¿verdad? Yo siempre insisto en cuidar al animal, cuidarle al operario y cuidarle también al ayudante o al personal de campo que está ahí realizando sus tareas. Doctor, para ir finalizando todo este curso y lo que estuvimos viendo en cuanto a la práctica, que me parece sumamente importante, que es lo básico para poder realizar esto en nuestro establecimiento. ¿Qué nos podrías decir en resumen con todo lo que estuvimos viendo? En resumen, insistir de vuelta en la importancia de la sanitación, considerando, como decía al principio, que es uno de los pilares de la producción, ¿verdad? Por ende, es muy importante tenerlo en cuenta. Y también, ya como decía, ¿verdad?, por mantener el estatus de país libre de aftosa, con miras a mayores mercados y a mayor exportación, que significa también mayor ingreso de divisas para nuestro país. La sanidad animal es uno de los pilares de la producción, por eso hoy en día es fundamental conocer los principios de los productos a utilizar para una sanitación y así también poder elaborar un calendario sanitario de acuerdo a las exigencias de nuestro manejo dentro del establecimiento.